Por eso hay la importancia de que nosotros como padres, vuelvo a repetir, esa es la palabra, modelemos, ¿verdad?, la fe que profesamos. Es muy importante, mis amados hermanos. Proverbios, y vamos a entrar en materia, las necesidades de los hijos. Proverbios capítulo 10 versículo 1, cuando usted lee el libro de los Proverbios, nos enseña que los proverbios son para que el muchacho, el joven, ¿verdad?, tenga sabiduría, entendimiento, ¿sí? Y que reciba también instrucción para poder llevar una vida en santidad, en integridad, en justicia y en verdad. Amén. Proverbios capítulo 10 versículo dice los proverbios de Salomón. Y dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Todo padre y toda madre anhela que sus hijos sean sabios. Amén. Que sean temerosos de Dios y apartados del mal. Pero ellos serán lo que los padres les enseñen a hacer. Se lo vuelvo a repetir. Uno anhela que nuestro hijo sea sabio. Uno anhela que nuestro hijo sea temeroso de Dios. Uno desea que nuestros hijos no se metan en problemas. ¿Cierto o no es cierto? Pero para eso, ¿verdad?, les tenemos que enseñar a hacer eso. Y en otras palabras, les tenemos que dar ejemplo. Jesucristo dijo: ejemplo os he dado. Lo que nosotros como padres sembremos en ellos, eso vamos a cosechar. Por eso debemos llenar y satisfacer sus necesidades como hijos, porque ellos tienen necesidades. Amén. La escuela del joven o la escuela del niño, ¿sabe cuál es? El hogar. La escuela donde se forma a un joven, a un niño, es el hogar. Y el impacto del hogar sobre la vida de un hijo, ese es el impacto que va a reflejar a través de su conducta. Qué tremendo es, ¿no? Porque muchas de las veces, ¿verdad?, podemos estar en apariencia por un momento, pero cuando muchas de las veces vemos a esos niños, ¿verdad?, como dirían ahí, necios, ¿causan qué? Tristeza, dolor de cabeza, ¿verdad?, problemas. Y niños así, ¿quién los quiere? ¿Quién los quiere? Nadie, seamos sinceros, ¿quién los quiere? Porque a veces ni los mismos padres los aguantan. ¿Pero la culpa es de los niños? No, la culpa es de nosotros como padres, que no hemos sabido instruir, que no les hemos enseñado y que muchas de las veces hemos permitido y no impactamos su vida de tal forma que su conducta refleje esa instrucción que ellos reciben en el hogar. El proverbio que leímos en el capítulo 10 presupone un hogar que tiene un padre y que tiene ¿qué? Una madre, comprometidos a la palabra de Dios y al hijo cuando era ¿qué? Muy joven. Hoy, vuelvo a repetir, a lo largo de la cultura, de la sociedad, empezamos a ver ya
todo género, como hoy lo enseñan, ¿verdad? Las familias disfuncionales, mamá, papá, abuelita, ya tíos, que ya es esto, ¿verdad? El otro, y entonces no vemos a un padre y no vemos a una madre comprometidos con la formación, la educación de nuestros hijos. Empezamos a ver ahí, eso sería, dirían, otros 5 pesos, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Cuando hay en el hogar y digamos, yo me las puedo solo, yo me las puedo sola, yo me arreglo, de ti no necesito. Y empiezas, ¿verdad?, a partirse y se rompe el hogar, en donde los más afectados, ¿quiénes son? Dice los padres, no, los hijos, porque muchas de las veces no pensamos en ellos. El proverbio nos está enseñando que en ese hogar hay un padre comprometido y hay una madre comprometida por la educación y la formación de los hijos. Mira lo que hizo tu hijo, como si lo hubiera hecho ella sola o él solo, ¿verdad? Ahí arréglate con tu madre o con tu padre, como si hubiera, ¿verdad?, sido de probeta. Entonces tenemos que entender que para la formación de nuestros hijos se necesita un padre y una madre. Distantes, no, cercanos. Ahora, muchas de las veces, ¿verdad?, decimos, pero ahora yo soy mamá soltera o yo soy papá soltero, ¿verdad? Bueno, eso ya entraríamos en una problemática, pero aún Dios nos da esa sabiduría para poder restaurar. Pero lo que en el principio se enseña que debe ser un hogar en donde ambos, hombre y mujer, estén comprometidos con la educación de los hijos. Si muchas de las veces el padre piensa, pues yo ya te di el gasto, ya cumplí con mi deber, él es responsable también de la corrección, la instrucción de los hijos. Entonces, vemos que cómo impacta el hogar en la vida del hijo cuando hay un padre, cuando hay una madre, ¿cómo? Comprometidos con la palabra de Dios y también comprometidos con la educación y la formación de los hijos. La Biblia nos enseña y nos dice que los hijos son como flechas en manos ¿de quién? De valientes, en los cuales nosotros tenemos que enviarlos al propósito por el cual Dios los colocó en nuestro hogar. Amén. Cuando habla en Proverbios 10, que dice que el hijo necio, ¿qué causa? Tristeza a la madre. Cuando habla de esta palabra necio, no significa que no haya tenido instrucción. Lo que dice la escritura es que es indiferente a la instrucción, que a pesar de que ha recibido la enseñanza, no le interesa la enseñanza, y que también es irresponsable frente a la vida, y también es orgulloso de sí mismo. Cuando un hijo es necio, vuelvo a repetir, no es que no sepa la instrucción, es que no quiere ser instruido, y aparte está actuando de una manera que irresponsable frente a la vida. Y también hay que orgullo al no querer recibir ni instrucción, ni consejo, ni corrección del padre. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. ¿Qué es lo que necesita el hijo? ¿O qué es lo que necesitan o necesitamos como hijos?
Número uno, ¿sabe lo que sus hijos necesitan? Amor. El Salmo 103, versículo 13, se lo voy a leer en una traducción antigua. Dice: como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Amén. Nosotros, tanto y como cuando somos hijos, como nuestros hijos, ellos están necesitados de amor. La pregunta: ¿usted le ha dado amor a sus hijos? Le compro todo, pastor. No, yo no le dije que si le compraba todo. Yo le dije que si le demostraba el amor a sus hijos. Si le dedica tiempo, si le da palabras de amor, si demuestra a través de sus acciones que usted verdaderamente lo ama. Es que es igualito a su padre. ¿Qué es lo que vino a enseñar Jesucristo a nosotros? ¿Cuánto nos ama el Padre? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, mire, mi amado hermano, nosotros como hijos, cuando hay un hijo amado, ¿qué es lo que va a dar? Amor. Cuando alguien no recibe amor, entonces es imposible que pueda dar amor. Por eso es que nuestros hijos tienen la necesidad, y aún como dice mi madre, aún yo con barba ya canosa, yo necesito afecto de mi madre y de mi padre. Cuando éste se llega a perder o no llega a estar, se siente esa necesidad del amor de un padre o del amor de una madre. Pero Dios nos dice: yo no os dejaré huérfanos, yo no os dejaré solos, yo seré para ustedes un padre como amoroso. Entonces, la necesidad que tienen nuestros hijos son ¿qué? Es que nosotros le demostremos ¿qué? Amor. Vuelvo a repetir, a través de pasar ¿qué? Tiempo, a través de palabras, ¿sí? A través de poder sentarnos a platicar con él, no con gritos o cuando, ay, es que, a ver si ya platicas con tu hijo porque anda, ay, insoportable, no. Sino pasar tiempo. Se debe de manifestar con hechos y con palabras. Hay en la vida del ser humano, hay, podemos llamarlo así, amores en la vida. Número uno es el de Dios, y ese es el primordial. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y cuando uno ama a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto o el resultado de tener comunión con el Espíritu Santo? Amor. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Así que cuando uno tiene comunión con el Padre, ¿qué recibe uno del Padre? Amor. Cuando uno no tiene comunión con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque no va a reflejar ¿qué? Amor. Usted lo sabe, carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿El amor qué es? El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo perdona, el amor es paciente. Entonces, cuando usted tiene comunión con Dios, va usted a recibir también de él ¿qué? Amor. ¿Para qué recibir ese amor? Para poder darlos a otros. Ahora,
Después, a lo largo de la vida, nosotros vemos que también recibimos el amor ¿de quién? ¿O de quién debemos recibir ese amor? De los padres. Tenemos un Padre en el Espíritu, que es Dios. Tenemos un Padre en el cuerpo, que es nuestro Padre biológico. Y tenemos un Padre en el alma, que es el pastor. Entonces también de nuestros padres terrenales tenemos que recibir ¿qué? Amor. Y empezamos a ver si yo me acuerdo o contáramos en la parte tan solo de mis padres, ¿verdad? Sus padres no les demostraron ¿qué? Amor. Porque no supieron, porque también a ellos no se lo dieron. Y entonces, ¿verdad? Trasladaron lo que ellos les habían ¿qué? Enseñado. Palabras hirientes, ¿verdad? Palabras en las cuales, ¿verdad? Muchas de las veces lastimaban, menospreciaban nuestra vida. Pero el diseño original de Dios es que como padres nosotros reflejáramos o diéramos a nuestros hijos ¿qué? Amor. Usted pudiera decir, es que a mí nadie me dio amor. Ok, eso fue antes de conocer a Cristo. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted ya conoce ¿qué? El amor, porque Dios es amor. Y entonces usted tiene la capacidad de ¿qué? De amar. ¿Por qué? Porque Dios le amó primero. Y entonces cambia esa estructura, que aunque usted no recibió amor de su padre, no recibió amor de su madre, sí lo está recibiendo de Dios. Por lo tanto es nuestra responsabilidad dar a nuestros hijos amor. El amor, vuelvo a repetir, ahí estúdielo, es que paciente, es perdonador. Después de quién también recibimos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿verdad? Tenemos que recibir ¿qué? Amor. Le dice, ¿verdad? Jesucristo al esposo, a la esposa le dice que debe de honrar. ¿Sí? Le dice que debe de honrar a su esposo. Y al esposo, ¿qué le dice? Amar a su esposa. Entonces, ahí es donde también es otra fuente de ¿qué? De amor. Y también nosotros recibimos ¿de qué? Amor ¿de quién? De nuestros hijos. ¿Cómo vamos a recibir amor de nuestros hijos? Cuando nosotros les sembremos amor. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad de los hijos? Se les debe enseñar, número uno, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando usted dice, hoy no vamos a la iglesia, entonces usted le está enseñando a su hijo a decir, no lo ama tanto. Porque si lo ama, ¿verdad? Fuera que lloviera, que estuviera lejos, que no tuviera para el pasaje, iba porque iba, pero no lo ama. Entonces, a través de su conducta usted está reflejando si verdaderamente ama a Dios o solamente le sigue. ¿Por qué? Por interés. Por eso es que usted tiene que modelar el amor que usted siente por Dios. ¿A través de qué? A través de sus acciones. Usted le tiene que enseñar con su ejemplo a amar a Dios. ¿Cómo? Que a través de las situaciones difíciles, a través de lo que usted pasando, usted sigue creyendo y confiando en su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero cuando usted pone por segundo, o usted pone en segundo plano a Dios, usted no lo ama. Usted no lo ama. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos ¿qué? O tenemos que darles la primera necesidad. ¿Cuál es? Amor. ¿Sabe que si nuestros hijos no encuentran en el hogar amor, se van a ir con el primero que les hable bonito?
van a buscar otro amor en otra persona. Van a endulzarles el oído y van a decir: es que así, aquí sí me ponen atención, es que aquí sí me hacen caso, es que así, aquí sí pasan tiempo conmigo. Porque están buscando ¿qué? Amor. Muchas de las veces, ¿verdad? La misma Biblia lo enseña, que las jovencitas, ¿verdad?, son seducidas, son engañadas. ¿Por qué? Porque si en el hogar no hay un padre que les diga: te amo, eres una princesa, vales mucho, y le dé un valor, dirían: ay, cuando pase el primer hijo de vecina y le diga una palabra dulce, se va a oír, se va a ir. ¿Por qué? Porque en el hogar no oyó ¿qué? No supo lo que fue un abrazo. No supo lo que es finalmente sentir el amor y el cariño de un padre. Y tiene que tener la necesidad de buscar en otros brazos lo que el hogar no le proporcionó. Yo le he dicho, mis hijos, aunque son grandes, ya usted conoce a mis hijos, a veces llegan ahí a la cama conmigo, se entremeten y me dicen: abrázame, papá. Y ahí está la pelea en la noche con la mamá: abrázame a mí, abrázame a mí, abrázame a mí. Y yo tengo que ¿qué? Que abrazarlos. Porque a través de mi abrazo yo les hago sentir ¿qué? El amor, la cercanía, el afecto. ¿Para qué? Para que ellos no anden buscando amor o supuesto cariño en otro lugar. Muchos hogares se formaron, o muchas personas se fueron de su hogar porque no encontraron amor de un padre o de una madre. Por eso es que nuestros hijos tienen la necesidad de sentirse amados, de sentirse queridos. A veces sí fueron situaciones quizá que quizá a lo mejor no estuvieron dentro de nuestros planes, pero Dios trabajando en nuestro corazón, ¿verdad? Dice que hay mientras, y más las madres, cuando se va formando el hijo y cuando lo ve, inevitablemente uno ¿qué? Termina amándolo. La ciencia dice que los bebés en los primeros meses, ¿verdad?, ellos emiten un olor. ¿Quién ha olido a un bebé? ¿Y qué dicen? Ay, es que huele bien rico y hasta me lo quiero comer. Y ¿sí o no? Recién bañado, recién cambiado. Ya aquí Pablo está protestando. ¿Por qué? Porque ese olor, dicen los estudios, que él lo saca ¿para qué? Para que haya sentirse ¿qué? Amado, para sentirse querido, para sentirse protegido. O sea, él le saca ese aroma y uno porque tiene necesidad de ¿qué? De amor. En mi experiencia como padre y también con mi mamá y con mi suegra, ¿verdad?, cuando mi hijo lloraba y ese decía, ¿verdad?, ese niño puede llorar por tres cosas: tiene hambre, tiene frío o ya tiene una necesidad. Pero él expresa ¿qué? Él expresa ¿qué? Su necesidad. Cuando van creciendo a veces les da pena y ya no saben expresar pero el hijo siempre va a tener necesidad de sentirse amado. Y cuando usted llegue con su hijo y lo abrace y le ay mamá, y que le gusta, porque tiene necesidad de sentirse ¿qué? Amado. Así que entre más le diga ay, ¿por qué me besas? Hasta me babea, y más lo hace porque está expresando ¿qué? Que le gusta sentirse amado. Así que el amor, ¿en dónde se tiene que dar? Número uno, con Dios,
pero también lo tienen que percibir ellos. ¿En dónde? En el hogar. Número 2. ¿Cuál es la necesidad de los hijos? Ellos se necesitan sentir seguros. Job capítulo 5 versículo del 1 al 4 dice: llama ahora y habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre. Job, hablando en esto, menciona acerca de la necedad, al necio. ¿Qué es lo que vimos? Que el necio es una persona que es indiferente a la instrucción, una persona irresponsable frente a la vida, o un orgulloso que dice no necesito. Esa persona que es necia, simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? No tiene seguridad. Ellos tienen la necesidad de sentirse seguros, que los padres los protejan. Ojo, que los padres los protejan, no que los sobreprotejan. Entiéndame bien. Tienen que sentirse protegidos. O sea, en otras palabras, tienen que saber que su padre los ama y que en él va a encontrar ¿qué? Refugio y protección. ¿Sí? Ellos tienen una necesidad. Cuando, decía una psicóloga educativa, que muchas de las veces los niños a veces, y yo no sé si usted hoy lo ve, que toman actitudes de grandes, ¿verdad? O acciones de grandes, y eso sabe por qué lo hace y tienen esas formas y esas conductas y esos comportamientos, porque en sus padres no están viendo seguridad, o que ellos les brinden ¿qué? Seguridad. O sea, al sentirse ellos vulnerables, entonces les están dando el indicativo a los padres: tú no me estás protegiendo. Traducido en la parte natural, un perrito, un animal, dice que es agresivo. ¿Sabe cuándo es agresivo? Cuando sabe que su amo no va a poder defenderlo. Pero cuando ve en el amo que él es el macho alfa y que tiene control sobre la situación, el animal permanece como quieto. Pero al sentirse que su amo no tiene la capacidad de darle la seguridad, él dice: yo te voy a proteger. ¿Cuántas veces no nos ha caído el 20 que como padres tenemos que brindar protección y seguridad a nuestros hijos? Del sentirse que seguros, el saber que hay un padre o una madre responsables y que les van a brindar ¿qué? Esa protección. Que los padres velen por su salud, su alimentación, su descanso y sus finanzas. Si usted como hijo, ¿verdad? Llega, o más bien, sí, como padre va con su hijo, porque a veces en esa situación se encuentra difícil, y le dice: ay, mi hijo, es que mira, tu padre no me ha dado gasto, es un irresponsable, esto, el otro, ay, no tengo, hijo, mira, me trueno los dedos, esto, el otro. ¿Usted qué está virtiendo sobre el hijo? Que su padre o su madre no tienen la capacidad de proteger o de cuidar. Pero cuando un padre tiene esa capacidad de brindarle protección, él puede acudir a él o a ella, y el saber que ese padre le va a brindar esa seguridad de que cuando se sienta mal o tenga una necesidad, puede acudir ¿a quién? Porque sabe que él lo va a apoyar. ¿A poco no?
o bueno, salvo sus excepciones. Pero a veces no, uno cuando grande ya veces, ay mamá, ay papá, ahí va con mamá y papá. Porque saben que ellos tienen la capacidad de ¿qué? O tenemos esa seguridad que nuestros padres nos van a ayudar. Entonces, como hijos, nuestros hijos tienen una necesidad de sentirse ¿qué? Seguros. También tienen que sentirse seguros del afecto de los padres para que nadie los engañe. Esa seguridad es muy importante, ¿sí? Se tienen que sentir seguros del amor mutuo de los padres para que haya un ambiente emocional sano. O sea, mire como padres cómo tenemos que brindarles esa seguridad. ¿En dónde? En el amor. Si en nuestro hogar hay, dirían ahí, los platos voladores, las sillas voladoras, las palabras, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues no me grites, pues no, pues vete y no, tú vete. El ambiente que ustedes están creando no le están dando una seguridad emocional al hijo. Y en el momento que menos lo piense, él se va a ir ¿a dónde? A un lugar en donde él se sienta seguro. Y aunque usted diga, ¿cómo te pudiste ir hasta allá? O ¿cómo, por qué me dejaste? Porque en el hogar no está sintiendo ¿qué? Seguridad. Y eso es responsabilidad ¿de quién? De los padres. Y sobre todas las cosas le tenemos que nosotros dar a nuestros hijos o brindar a nuestros hijos la seguridad de una fe fundamentada en Cristo Jesús. Entonces usted tiene que darle esa seguridad a sus hijos, que cuando usted confía en Dios, sabe que su Padre Celestial le va a responder. Amén. Entonces vemos cómo usted confía en Dios plenamente. Bueno, esa seguridad se la tiene usted que transmitir ¿a quién? A sus hijos. A Abraham se la transmitió a Isaac. Cuando Isaac preguntó, ¿a dónde vamos? Vamos al monte a adorar. Ok, llevas la leña, llevas el fuego, pero ¿dónde está el cordero, papá? Dios proveerá. Avanzando, papá, llevas la leña, llevas el fuego, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Jehová se proveerá a sí mismo. Y cuando está ahí, ¿verdad? Ya formando el altar para sacrificarlo, imagínese que le diga, el sacrificio eres tú, hijo. Dicen algunos estudios que probablemente Isaac no era un muchacho, ya era un muchacho hasta los 40 años se le dice, pero Isaac era de 30 años. Ahora imagínese usted si mi hijo tiene 17, va a entrar a 18 y ya me pasa, y que le diga yo, vamos a adorar, hijo. Y el cordero donde está, Dios se proveerá. Ahora usted átelo de pies y manos al pequeñito que tengo. Capaz de que él me sube al altar y me dice, no, pues el sacrificio eres tú, porque yo no me voy a dejar. Ahora imagínese Isaac que le diga, está bien, padre, si tú dices que Jehová se proveerá, yo confío, yo creo en ti, tú me das la seguridad de que tu Dios no nos va a dejar. Y entonces Isaac se dejó que fuera el sacrificio, porque esa seguridad se la estaba dando ¿quién? Su padre. Realmente como padres nosotros le damos esa seguridad a nuestros hijos, que aprendan a confiar en Dios, que aprendan a depender de Él. Eso es una necesidad que tienen nuestros hijos, de que la fe que les vamos a heredar, ellos la viven y la experimenten todos los días de su vida. Porque si no, entonces, si tú no le estás dando la seguridad, ellos a primera oportunidad se van a ir tras otros dioses, porque tú no le has dado la seguridad plena de que vale la pena confiar en Dios.
Por eso es que ellos tienen que tener, o más bien ellos tienen esa necesidad de que tú modeles esa seguridad y esa convicción en Jesús y se las enseñes a través de tu vida, a través de los problemas, a través de las adversidades, a través de las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan ver en ti que esa confianza en Dios. Y entonces digas: ah, el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, ella iba y oraba y no había otra cosa que hacía ella más que orar y pedirle a Dios. Y lo más tremendo es que su Dios le respondía. Qué Dios tan grande y tan fuerte como Él. Pero usted le tiene que dar ¿qué? La seguridad. ¿Sabe de qué más tiene necesidad o cuál es otra necesidad y la piden a grito los niños o nuestros hijos? ¿Sabe cuál es? Disciplina. Ah, no, los niños dicen: no, esa no la pedimos, esa si quiere pásesela, pastor. No, los niños, nuestros hijos tienen necesidad de ser ¿qué? Disciplinados, que les enseñemos ¿qué? Disciplina. Mire lo que dice Hebreos 12:5 al 11. Le voy a dar lectura. Hebreos 12:5 al 11. ¿Ya lo tiene? Lo leía yo déjeme leérselo aquí en la Biblia textual. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y al que azota a todo el que dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces solo sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales ¿qué hacían nuestros padres naturales? Dice esta versión: nos castigaban. ¿Y qué hacíamos? Dice esta versión: nos castigaban y los reverenciábamos. O sea que cuando había el castigo y la corrección, ¿qué nos enseñaban? Respeto a nuestros mayores. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según lo que les parecía, pero con la mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Entonces hay que llevar a cabo ¿qué? La disciplina. Dice esta versión: los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. El que no ama a su hijo no lo va a ¿qué? A disciplinar. Es que yo lo amo a mi hijo, por eso no le digo nada. No. Entonces no es hijo, es bastardo.
Porque no lo estás disciplinando. Porque realmente no te estás preocupando por enseñarlo y formarlo. Hoy en día los hijos tienen necesidad de enseñarles ¿qué? Disciplina. Algunas veces hay que corregir, otras veces hay que hablar, y la corrección puede ser con palabras, decirle no. ¿Por qué? Porque estás corrigiendo una mala actitud, un mal comportamiento, algo inapropiado, y entonces lo estás ¿qué? Disciplinando. Cuando no hay disciplina, entonces tú no amas a tus hijos, y ellos tienen necesidad de ¿qué? De ser disciplinados. Y la Biblia dice, se les ha olvidado ¿qué? La disciplina. Se les ha olvidado la corrección. Porque antes, si nuestros padres terrenales, ¿verdad? Aún en ignorancia, o aún el más ignorante, el que no tenía letra, no permitía faltas de respeto. Y pudiera ser que ese hombre o esa mujer no tuviera ningún estudio, pero no permitía que sus hijos fueran maleducados. Hoy vemos que tienen licenciatura, profesiones, doctorados, pero son unos maleducados porque sus hijos no, porque sus padres no les enseñaron qué, o no los disciplinaron. Y aún esos, dirían esos hombres, o ya con toda la profesión, no respetan a sus padres, porque piensan que ya su conocimiento no les hace respetar a sus padres, porque no hubo ¿qué? Disciplina. Por eso es que los hijos necesitan ¿qué? Ser disciplinados. Por eso es que hijos nos verán como padres de decirle: ya hiciste esto, ya hiciste, ya me dijiste. Bueno, si te cansa el que te estén diciendo, es porque todavía no eres ¿qué? Disciplinado en las cosas que sabes que tienes que hacer. Y sin ninguna disciplina puede ser causa de ¿qué? De gozo. Pero después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir ¿qué? Que tus hijos tengan una vida justa, recta, y que no te causen vergüenza ni tristeza. Los hijos tienen necesidad de ser ¿qué? Disciplinados. Decía mi madre y mi abuela: más vale un manazo a tiempo, más vale una nalgada a tiempo, que finalmente dejarlos que ellos hagan. Y hoy he visto hasta ya adultos con barba haciendo berrinches todavía, porque no se les enseñó ¿qué? Disciplina. Proverbios 13:24, hablando de la disciplina, dice: ustedes, los padres, dice aquí, no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos más bien e instrúyalos y corrígenlos como lo haría el Señor. Aquí va la parte de: como padres no es que nos los comamos a golpes para que nuestros hijos o en nuestros hijos haya ¿qué? Resentimiento. He oído muchos decían: miren, a mí hasta me pegaron con el cable, me dieron aquí, y lo único que yo siento de mi padre es rencor y odio, porque él en su ignorancia pensó que esa corrección era la correcta. Pero Proverbios me dice: padres, no hagan que sus hijos tengan resentimiento, más bien que edúquenlos. Y la educación tiene que ver ¿con qué? Con la formación. Eso tú se lo vas a enseñar. Los tienes que ¿qué? Que instruir, y los tienes que corregir como lo haría ¿qué? El Señor. ¿Cómo nos corrige Dios? ¿Los corrige con mano dura? Ya no estaríamos aquí. Con amor. Con amor. Con amor. Pero a veces no queremos instruir a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Le dicen: lava los trastes, y ahí empiezan.
Y la mamá, ya déjala ahí porque me vas a acabar mi vajilla, déjalo ya ahí, ya. Qué bueno, ya me dijo que ya no. A ver, lava los trastes, ya sé cómo no. No, mi amor, así no se hacen las cosas. Ven, te voy a enseñar. Apenas a mi hija, ¿verdad? Cuando dice, pa, te ayudo a lavar el coche. ¿Cómo no? Ven aquí. No, así no, mira. Aquí, así, hazle. Acabó de lavar el coche, las vestiduras, pues me duelen los brazos. Mi amor, eso es para que no ensuciemos el coche. Instruirlos, corregirlos, enseñarles educación y respeto. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. No es que lo llenes de cosas, no es que le des todo. Mira, si lo puedes hacer, qué bien, pero antes dales amor, dales seguridad y enséñalos a ser disciplinados. No te lo acabes a golpes, porque va a crear en ti ¿qué? Resentimiento. Más bien enséñalo. Así, mi amor, así se hacen las cosas. Ven, te voy a enseñar a cocinar. Ven, te voy a enseñar a planchar. Mi madre, platicando en la semana con mi esposa, le decía, si algo tenía mi madre es que decía, ven, te voy a enseñar a cocinar. Y ella no me decía, para que si el día de mañana te encuentras a una mujer floja y es. No, ella me decía, para que si el día de mañana tu esposa se llegara a enfermar, tú la puedas ayudar. Te voy a enseñar a lavar para que si el día de mañana ella no puede, tú lo puedas hacer. Y cuando mi esposa ha estado enferma, o a veces sin estar enferma, pero que yo pueda ayudarle, ¿qué hago? Lo hago. ¿Por qué? Porque fui ¿qué? Instruido y educado. Una vez llegaron unas personas y me vieron ahí en el lavadero. ¿Y el pastor lava? Sí, el pastor lava. Lava trastes, lava ropa. No me pregunte de cómo la docena, ¿verdad? Porque pero también ayudo. ¿Por qué? Porque fui instruido, recibí una educación y también una corrección. Y nuestros hijos tienen necesidad de esa disciplina. Hoy les queremos dar todo, ¿sí? No, deja ahí, déjalo, yo lo hago. Déjalo, yo lo hago. Y las mayorías de las mamás cocinan, levantan, lavan, planchan esto, el otro aquí. ¿Y el niño? Porque no les damos una ¿qué? Una instrucción y una educación. Y alguien decía, y lo vi apenas, si tú no lo educas, allá afuera te lo van a educar. ¿Y cómo te lo van a educar? Si encuentras a alguien que lo eduque bien, bueno, pero si no, hay personas que en casa no levantan ni un plato. Ni un plato lo levantan. Pero cuando llega, ¿verdad? La sierva o el siervo, y ahora tú hasta calentando tortillas. Si en la casa no levantas ni un plato, porque no te instruyeron, no es esto, pero ¿qué dicen? No, aquí no quiero flojos, aquí lo haces. Y la mamá no es que el niño que se levante porque estudia, porque se va, porque trabaja. No, yo le hago todo a mi bebé. Después te lo van a ¿qué? Te lo van a educar. ¿Y a base de qué? Ahí a base de, entonces en el hogar tienen que aprender ¿a qué? A ser disciplinados, a ser ordenados, a ser respetuosos y a ser ¿qué? Educados. Efesios 6:4, ¿qué dice? Ayúdeme ahí, Efesios 6:4. Bueno, eso habíamos leído en ese, no hagan que sus hijos estén resentidos, ¿verdad? Romanos, esa ya la habíamos visto. Romanos 11:22.
Romanos 11:22, si alguien lo tiene y me ayuda. ¿Qué le dice? Mira bien que. Mira bien la bondad y la severidad. ¿De quién? De Dios. Entonces Dios nos está manejando, nos está enseñando dos cosas. Que Dios es, ¿cómo? Bondadoso, pero también Él es ¿qué? En otras palabras, tú como padre y como madre tienes que fijar o establecer a tus hijos límites y reglas que ellos deben de respetar. Y cuando ellos la obedezcan, ¿cómo te vas a mostrar tú? ¿Cómo? Pero cuando ellos quebranten esa regla o rompan ese límite, ¿cómo tienes que ser? Severo, estricto, para que él entienda que hay una regla, que hay un límite. O sea, en otras palabras, que va a haber consecuencias si yo no respeto las reglas. Pero nos encontramos hoy en día que no establecemos límites, que no establecemos reglas, y que si las establecemos y las rompen, no hay consecuencias. Y dicen los niños: no pasa nada. ¿Qué? Ya me dijo y ni me pega, pero te voy a pegar, ya te hablé una, ya te hablé dos, ya te hablé tres, a la otra sí te vea. Llámese esa cantaleta. Dios dice a través de su palabra: miren que Él es bondadoso y que también Él es estricto. Si tú caminas obedeciendo las reglas, el comportamiento que Dios demanda de ti, ¿cómo va a mostrar su bondad? Pero si tú quebrantas, Él es ¿qué? Estricto. ¿Él te dejó de amar? No. Él te está enseñando, te está corrigiendo. Y el romper las reglas traerá consecuencia, y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos. Cuando mis hijos rompen reglas, pregúntenles. Y cuando no, yo puedo ser el padre más bondadoso y amoroso, porque yo le tengo que enseñar que cuando ellos hacen algo incorrecto, yo no estoy a gusto, porque no es la instrucción ni la educación que les he dado. Por eso es que los niños necesitan ¿qué? Disciplina. Si tú no les modelas la disciplina a través de fijar límites, y que cuando tengas que aplicar el castigo, la consecuencia, ellos van a pasar a una sociedad rompiendo reglas, quebrantando reglas, dañando a las personas, sin que ellos, ¿verdad?, digan: no va a haber consecuencia. Pero no, sí la va a haber. Ya ve la necesidad de que en casa se le enseñe ¿qué? Disciplina. También se les debe disciplinar poniéndoles ¿cómo? Restricciones. Aquí tengo a jóvenes, aquí tengo a niños. ¿Sabe para qué son las restricciones? Para que sepas que hay límites y que no puedes pasar de esos límites, porque vas a tener ¿qué? Consecuencias. Mi esposa alguna vez, ¿verdad?, se le antojó, no sé, que vieron lo de los algodones, ¿verdad? Y estaban tan grandotes, tan es que sí, me como uno, me comería todos. Por no poner límites, ¿se comió cuántos? 2 algodones de esos grandes. Y ahora no le gusta el azúcar, le duele la cabeza cuando come demasiada azúcar, porque no aprendió ¿a qué? A tener una restricción. Cuando como hijos no tienen restricciones, no les pones límites, no les pones reglas, ellos piensan que todo lo pueden hacer, que todo lo pueden quebrantar y que no van a sufrir consecuencias.
Pero eso sabes que no es así. Que si en el mundo quebrantas una regla de tránsito y vialidad, vas a tener una ¿qué? Una consecuencia. Que si tú rompes una regla, ¿verdad?, de la ley natural, de la gravedad, vas a tener ¿qué? Consecuencias. Entonces en el hogar le tenemos que enseñar ¿qué? Disciplina, a través de poner instrucciones, límites. Amén. ¿Qué tienen necesidad los hijos también? Y este sí les va a gustar. ¿Sabe de qué tienen necesidad los hijos? De libertad. Ah, sí, amén, gloria a Dios. Queremos libertad. Queremos más libertad, pastor. Sí. Ellos deben de conocer la libertad, no el libertinaje. La libertad es la libertad que te da Cristo Jesús, en la cual dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceráis esta verdad, y la verdad te hará libre. Tienes que saber que si cometes un pecado, una falla, te vuelves esclavo de ese pecado. Pero Jesús te libertó, y en esa libertad no es para hacer lo que tú quieras. Pablo dice: todo me es lícito porque ando en esa libertad, mas no todo me edifica, no todo me conviene. Entonces yo tengo que discernir qué es lo que va a beneficiar mi vida, qué es lo que va a edificar mi vida, actuar con qué, con responsabilidad, y que no. La libertad, nuestros hijos tienen esa necesidad de qué, de libertad, pero les tenemos que enseñar esa libertad, no del mundo que es libertinaje, sino la libertad que te da ¿qué? Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora presten atención. Ellos deben de conocer la libertad de Cristo en sus vidas, pero esa libertad, jóvenes, señoritas que están aquí, niños, esa libertad, ¿sabe cómo viene? A través de la confianza. La disciplina trae obediencia, y la obediencia trae confianza. En otras palabras, si ustedes, jóvenes, son disciplinados y son obedientes, entonces nos dan a nosotros como padres esa parte de decir: te voy a tener confianza, porque sé que eres un joven, una señorita, que eres responsable, que eres disciplinada, que eres obediente, y te voy a dar mi confianza. Y hasta nos dice: y cuidado y defraudes esa confianza. A mi hijo, a mi hija: papá, ¿puedo salir al cine? Sí. ¿Me puedes prestar el coche? Sí. ¿Me puedes dar dinero? No. Todo quiere. ¿A qué horas y con quién vas? Yo le doy la confianza. ¿Por qué le doy esa confianza? Porque él es disciplinado, responsable, ya lo sé. ¿Quiere permiso? Llego, la cama tendida, su cuarto arreglado, todo barrido, se mete a bañar y le digo: ¿y ahora? Pues es que quiero ver. ¿Qué quieres ver? Pues si me das permiso. ¿Ya hiciste tu tarea? Ya. ¿Ya ayudaste a tu mamá? Ya. Ok. Entonces, pero el hijo, ¿verdad?, que no es disciplinado, que tiene todo su cuarto tirado, que cuando le dice la mamá: oye, ve a hacer esto, ya, ¿por qué? Y después: ¿y por qué a mí no me das permiso? Y a ese sí. Porque tú no te has ganado la confianza. Entonces los hijos tienen necesidad de ¿qué? De libertad, pero esa libertad se tiene que ¿qué? Que adquirir. ¿Cómo? A través de que muestres disciplina, obediencia
y como resultado el padre tiene que darle ¿qué? Libertad. Aquí es la pregunta. Dios nos tiene tanta confianza que nos ha dado ¿qué? Libertad. Y la pregunta, ¿hemos sido disciplinados? ¿O muchas veces le hemos fallado en esa libertad que nos ha dado? Y entonces cuando le fallamos dice, ok, ya no hay más permisos. Pero conocemos a un Dios bondadoso y a un Dios que estricto, severo, que nos enseña porque nos ama que debemos andar en qué, en rectitud. Así que nuestros hijos tienen necesidad de qué, de libertad. Pero hijos, no defrauden esa confianza. La confianza trae libertad. Podrían vivir con libertad porque habrán aprendido a obedecer a los padres y a Dios. Si los tiene uno que estar vigilando constantemente, ¿por qué es? Porque no han aprendido a tener esa libertad. A veces le dicen, ya, ¿qué tanto me registras el celular? ¿Qué tanto me ves? Porque no estás dando indicios de confianza. Y yo tengo que velar por tu seguridad. Esa libertad no solamente se da porque sí, esa libertad se gana. ¿A través de qué? Vuelvo a repetir, la disciplina, la obediencia. Entonces vas a generar tu confianza. Porque entonces vas a saber vivir ¿qué? En la libertad. Por el contrario, al indisciplinado siempre se le deberá controlar. Por ello, las prisiones. ¿Y por qué no me dejas ir con mi hermano? Porque yo sé de qué pie cojeas. Mejor aquí conmigo. Aquí te pongo freno. Porque no sabes obedecer. Porque siempre estás respondiendo. Porque siempre estás así. Por eso te tengo que tener aquí. Cuando el hijo empieza a entender esa parte, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que conducirme con disciplina, obediencia y confianza. ¿Para gozar de qué? De esa libertad. Porque si no, entonces vienen ¿qué? Prisiones. Si no lo disciplinas hoy, le enseñas a vivir en libertad, pero vivirá preso en la adultez. Si a tu hijo, a tu hija el día de hoy, tú no lo disciplinas, tú les estás enseñando a vivir una libertad, pero que después nos encontramos adultos que se encuentran ¿qué? En prisiones del alma. ¿Por qué? Porque finalmente tuvieron una ¿qué? Una consecuencia. Viven con una herida, viven con una paga de un pecado, de algo que ahora los encuentra ¿qué? Amargados, en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque como padres no los enseñamos a que esa libertad le deben de dar ¿qué? Buen uso. Amén. Y cierro con esto. ¿Sabe también de qué nuestros hijos tienen necesidad? De reconocimiento. Primera de Corintios 4:5 dice la escritura: Dios dará alabanza al que alabanza merezca. Por eso nosotros debemos no solo corregir la indisciplina, pero también reconocer los éxitos de nuestros hijos. Esto le dará valor a sus buenas acciones y verán que es mejor hacer lo bueno que lo malo. Cuando tu hijo haga algo bueno, entonces ¿qué? Dale reconocimiento. Qué bueno, hijo, que te esfuerzas por sacar buenas notas. Qué bueno, hijo, que me ayudas a los quehaceres de la casa. Qué bueno, hijo, que eres ordenado. Qué bueno, hijo, que ayudas o contribuyes. Qué bueno, hijo. Y cuando tú le reconoces, entonces dice, wow, lo bueno se es reconocido. Pero cuando no le damos ese reconocimiento, entonces nuestros hijos caen ¿en qué? En frustración. Y entonces cae uno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago? ¿Para qué esto? Si mi padre nunca ni mi madre nunca lo reconocen.
Y aunque muchas de las veces, y la Biblia lo enseña, Dios va a tener esa recompensa, pero nosotros como padre tenemos que darle a nuestros hijos ¿qué? Reconocimiento. ¿Para qué? Para que ellos se inclinen por las buenas acciones y para que ellos vean en el hogar que es mejor hacer lo bueno que lo malo. Ellos se sentirán que motivados a hacer el bien y se sentirán seguros de sí mismo y de su potencial en Dios. Cuando uno da reconocimiento, enseña a nuestros hijos que seguridad. Maestra Jime, ¿cuántos niños atienden los cuales muchas de las veces ellos se sienten inseguros? De un grupo de ¿cuántos niños puede decir que realmente están seguros en lo que piensan, en lo que hacen? 3 de 20. ¿Sabe por qué? Porque en el hogar no les hemos dado esa ¿qué? Y están y ahora qué y si ay de ti salgas malo, ¿qué es esto? Y no les damos esa ¿qué? Seguridad. Y van creciendo y le dicen: tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Es que mira, pintas bien bonito, dibujas, tienes tantas cosas, pero no tienen. ¿Por qué? Porque desde que sus padres no le han reconocido lo bueno que es. Siempre han oído de ellas: es que eres un bueno para nada, eres una buena para nada, mira nomás, eres esto, eres el otro, eres aquí. Y entonces crecen ¿con qué? Con inseguridad. Mas como padres les tenemos que dar ¿qué? La seguridad. ¿A través de qué? Del reconocimiento. Y a veces situarlos yo se lo digo a mis hijos, a veces tienen tanta capacidad que son como la liebre. Ahorita alcanzo a la tortuga y le gano porque sé de mi capacidad. Y le digo: a ver, no te me eleves, sé disciplinado y constante. Tienes la capacidad, pero no abuses de ella, porque piensas que en el último lo vas a lograr todo y a veces no te alcanza el tiempo. Reconozco que tienes el potencial, pero aprende a ser disciplinado. Entonces, ¿cómo le damos a nuestros hijos seguridad? Dándoles el reconocimiento. Conclusión: en el Salmo 71 versículo 5, lo voy a leer del versículo 4 al 5, dice: Dios mío, tú eres mi esperanza. No permitas que yo caiga en el poder de la gente malvada y violenta. Desde que era joven puse mi confianza en ti. Si quieres que tus hijos reconozcan el señorío de Dios en sus vidas, deberás tú en tu casa reflejar la naturaleza paternal de Dios para poder llenar todas las necesidades de tus hijos, para que en la calle no se los ofrezca alguien más. Tú tienes que modelar la paternidad de tu Padre Celestial. Por eso es que empezamos con ese versículo. Lo que oí yo de mi Padre, lo que le vi yo hacer, mi padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Lo que oí de mi Padre, eso hablo. Lo que yo recibí de mi Padre, eso le doy. Todo lo que tus hijos te vean hacer, eso es lo que van a aprender. Si tú eres lo que le dices: eso no veas de mí, no, se predica con el ejemplo. Con el ejemplo. Por eso nuestros hijos tienen necesidades. ¿Necesidad de qué? De amor, necesidad de seguridad, necesidad de disciplina, necesidad de libertad y necesidad de reconocimiento. Amén. Póngase de pie, amados hermanos. Y ahora también igual como usted también es hijo. Y sé que tiene necesidad de amor, tiene necesidad de disciplina,
tiene necesidad de libertad y aún también tiene necesidad de reconocimiento. ¿Podría usted decir, pastor, yo no conozco a mis padres, o ya no están mis padres presentes? La Biblia nos enseña que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, hay un Padre en los cielos que nos ama. Y Él nos ama. Él cuida de nosotros. Él nos disciplina, nos instruye a través de su palabra. Y también nos da esa libertad, que hoy lo aprendimos, esa confianza. Si somos obedientes, si somos disciplinados, Él nos dejará que finalmente tanto conseguir, pero también en bendición, dándonos más. Porque si en lo poco somos fieles, somos responsables, sobre mucho nos pondrá. Amén. Quizá también digas, mi padre nunca me reconoció nada. Lo único que yo oí de mi padre y de mi madre siempre fueron palabras hirientes, palabras de menosprecio, palabras en las cuales ni siquiera deseaba para mí un futuro o una esperanza. Pero hoy nuestro Padre Celestial nos dice, con amor eterno te he amado yo. Por lo tanto prolongué mi misericordia para que me conocieras y para que hoy cambiara tu forma de pensar. Porque antes que fueses formada en el vientre de tu madre, yo te conocí y te formé y te di dones y te di talentos. No eres menospreciado, no eres menospreciada. Eres mi hijo y mi hija amada. Así que toda palabra que quizá tus padres biológicos hayan dado en contra tuya, hoy tu Padre espiritual, que es Dios, te da esa palabra para que a través del Espíritu Santo sea renovado tu ser. Y el Padre tu alma, que es el pastor, hoy te dice, eres muy amada, eres muy amado.